Vamos a comenzar con esta charla que en realidad me pareció interesante encararla pensando en todos los profesionales de la salud, en todos nosotros médicos de todas las especialidades que en algún momento hemos estado seguramente en contacto con pacientes con hepatitis C sin saberlo. Y me parece que es una oportunidad que empecemos a reflexionar a la hepatitis C desde otro lugar. Bueno, entonces, como ustedes ven, nuestra población es muy variada. Nosotros nos encontramos en las consultas médicas cotidianas con pacientes que concurren por enfermedad cardiovascular, porque tienen obesidad, porque van a recibir biológicos. Muchos de ellos van a tener la elección de ser hombres que tienen sexo con hombres, que van a ser usuarios de drogas endovenosas, van a tener diabetes, insuficiencia renal crónica, infección por hepatitis B, el HIV. Entonces, ¿qué sucede? ¿Todos nuestros pacientes van a ser iguales? Tenemos que empezar a pensar que hay muchas situaciones en donde los pacientes van a tener una característica similar y otras que cada uno va a tener una característica individual. Entonces, pensemos en la hepatitis C como un problema de la salud pública. ¿Ustedes creen que la hepatitis C hoy en la Argentina es un problema de salud pública? Sí. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los criterios que tiene que reunir? Tener una elevada prevalencia, cosa que la hepatitis C en nuestro país no es así, porque tenemos una prevalencia de 0,8 hasta 1,2 según las series. No es alta la prevalencia, pero sí tiene una elevada morbimortalidad y un alto costo, por lo cual la salud pública tiene que poner un foco en la hepatitis C. Este es el último reporte de ONU-SIDA, en donde nos muestra al 2016 cómo las 4 enfermedades infecciosas más prevalentes en el mundo han disminuido la mortalidad y las hepatitis en general siguen en aumento. Y también tenemos que enfocarnos en distintas poblaciones. Si bien yo les digo que la prevalencia es baja en nuestra población general, si nos concentramos en distintos nichos poblacionales, vamos a ver que la prevalencia aumenta. Fíjense el extremo hacia la derecha de ustedes, como los prisioneros, los privados de la libertad, tienen una tasa altísima de infección por hepatitis C y aún más si están coinfectados con HIV. El portador de HIV en sí tiene 1.6 veces más riesgo de tener hepatitis C que la población general. Y hay una población que hace unos años no le prestábamos tanta atención vinculada con la hepatitis C, que es la de los hombres que tienen sexo con hombres, que nosotros siempre pregonamos y hemos aprendido también de los hepatólogos que nos dicen la hepatitis C muy poco se transmite por la vía sexual, es una vía casi despreciable de transmisión, es una vía de adquisición, la de la hepatitis, sobre todo por sangre, por situaciones cortopunzantes, por situaciones de acceso a la salud, en el pasado o por adicciones endovenosas. Y hoy nos encontramos con una prevalencia altísima en hombres que tienen sexo con hombres. Y esto se está dando seguramente por prácticas más traumáticas y por una baja noción del riesgo. Y hay otra población a la que le tenemos que prestar atención, que son los llamados en Estados Unidos, en América, los baby boomers, aquellos nacidos entre el 45 y el 65, que luego de la Segunda Guerra Mundial hubo un boom de natalidad, que nacieron en el mundo más de 70 millones de personas y esa población no es que tenga un riesgo en sí de tener hepatitis, sino que transcurrieron los años 60, los años 70 con una mayor liberación del uso y consumo de drogas y también una mayor liberación sexual. Entonces a esa población también tenemos que llegar y pensar que pueden ser portadores de la hepatitis C. Entonces, ¿a quiénes le vamos a pedir el análisis? A todos los adultos. Todos nuestros pacientes una vez en la vida deberían tener un test de hepatitis C, pero también dar jerarquía a aquellos que tienen un aumento persistente de las transaminasas o una hepatopatía de origen dudoso.
En mi época de medicina interna, un laboratorio con unas transaminasas de 40, 43, decíamos 46, bueno, es normal, y pasaban de largo. Hoy sabemos que tenemos que estudiar NASH, que tenemos que investigar hepatitis, que tenemos que investigar que un hígado sano tiene transaminasas alrededor de 20. Bueno, también tenemos que buscar a las personas que pueden ser aquellas portadoras de hepatitis por el riesgo de la transmisión. Y empezar a poner un poco de foco en las manifestaciones extrahepáticas de esta infección. Por eso hay que tomar una posición activa en la búsqueda de pacientes. Brevemente una reseña que todos sabemos, qué es lo que pasa en la infección por hepatitis C, una infección aguda que en la mayoría de las veces es absolutamente asintomática. Cabe destacar que la infección aguda en los hombres que tienen sexo con hombres puede ser sintomática, porque suele ser muy virémica y con mucha reacción inflamatoria, pero en esa etapa la hepatitis no es raro que la diagnostiquemos. Y luego tiene una progresión lenta que puede llegar en algunos casos a un 10-25% de progresión a cirrosis o de hepatocarcinoma y una falla hepática terminal. Acá lo vemos en más detalle. Y muchas veces vamos a diagnosticar nuestros pacientes con el debut de la descompensación. Es decir, tenemos pacientes que han estado durante años portando el virus de la hepatitis C y nos llegan a la consulta porque tuvo un sangrado por hemorragia digestiva o un síndrome ascítico edematoso o una peritonitis bacteriana espontánea, y ahí nos encontramos un señor de 65, una señora de 70 años que tiene hepatitis C. Entonces, la idea es estar atentos y diagnosticarlos antes de encontrarnos con ese escenario. Y en dónde también tendríamos que mirar. O sea, la idea es empezar a interpretar la hepatitis como una enfermedad sistémica. El virus de la hepatitis C es un virus hepatotropo, es un flavivirus hepatotropo, pero que genera dos mecanismos, un mecanismo de depósito de inmunocomplejos y una respuesta inflamatoria. Y esto nos va a llevar a que otros órganos también se dañen. En el sistema nervioso central encontramos manifestaciones que pueden abarcar desde la demencia hasta el sistema nervioso periférico, neuropatía. También vamos a tener impacto en piel, que ahora lo vamos a ver en más detalle, la crioglobulinemia, que ahora lo vamos a también destacar, en la falla renal, la reducción de la fertilidad, enfermedad cardiovascular. Hay muchas formas en donde la hepatitis nos puede estar avisando que está presente. La mayoría de nuestros pacientes van a tener alguna manifestación extrahepática, es decir, más del 70% algo por afuera del hígado va a tener. Y la más frecuente es la presentación de la enfermedad inflamatoria de las articulaciones o muscular. El 40 al 80% de los pacientes van a tener dolores musculares, astenia, fatigabilidad, una sensación de menor rendimiento en su actividad diaria. Y un pequeño porcentaje va a tener una artritis asociada a hepatitis C, que es el menos frecuente de las expresiones, pero con la característica que va a tener un péptido cíclico citrulinado negativo, que no es una enfermedad reumática. Entonces, estos pacientes que nos pueden llegar al consultorio del clínico, al consultorio del reumatólogo, tenemos que pensar que merecen un estudio de hepatitis C. La crioglobulinemia. Las crioglobulinas son unas proteínas plasmáticas que están presentes según las series en más del 50% de los pacientes con hepatitis y pueden estar en forma asintomática, circulando o frente, como su nombre lo indica, a un descenso de la temperatura plasmática precipitar. Esta precipitación puede dar manifestaciones mínimas, tal vez como una púrpura palpable, pero también puede generar el fenómeno de Raynaud y puede generar vasculitis de los pequeños vasos que no solo nos involucra la piel, sino órganos nobles, sistema nervioso central, riñón y también en las articulaciones. ¿Qué pasa con las crioglobulinas en el riñón?
produce esta entidad que es la glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1, que es bien característica, es la que se ve asociada a la hepatitis C. Entonces, también los clínicos, los reumatólogos, los nefrólogos, prestar atención que si tenemos en el centro de diálisis un paciente, bueno, el centro de diálisis los testea de rutina, pero si tenemos un paciente con una glomerulopatía, busquemos siempre la hepatitis C. Pero si tenemos un paciente que no está en un grado de falla renal, igual debemos investigarle proteinuria o microhematuria, porque pueden tener un fallo renal de grado variable, no siempre nos encontramos con la insuficiencia renal, pero también pueden tener hipertensión o pueden presentarse con una vasculitis generalizada. Esto quiere decir que nosotros en la práctica clínica, dentro de nuestro laboratorio de rutina, los pacientes siempre tendremos que tener presente una orina y descartar que no tengan proteinuria o microhematuria. Bueno, la recomendación es que todos los pacientes que tienen enfermedad renal deben estar testeados para la hepatitis C. Las manifestaciones de la piel son una de las más frecuentes asociadas a la hepatitis C. El líquen plano, que es una lesión casi vulgar, una placa que parece un eczema, que va y viene, que muchas veces los pacientes nos consultan y uno le dice, esto no es nada, o le ponemos algún tópico y mejoran y van pasando. El 20% de los pacientes pueden tener hepatitis C, ¿no? Y esto se puede manifestar en distintas regiones, tegumentarias, incluso genitales. Entonces también debemos estar atentos en este diagnóstico que debe estar presente. Entonces cuando vemos pacientes que nos muestran expresiones en piel, pensar que deben ser testeados porque tratados se pueden curar. Y esta es otra expresión de la hepatitis C, es el mayor riesgo a tener linfomas de células B. Entonces, sabemos que el virus C es un virus que además de hepatotropo es linfotropo, y eso lo demuestran los estudios que ven en médula ósea, en los PBMCs, también una alta tasa de presencia del virus C con estimulación y mutación oncogénica. Y hay muchos eventos inflamatorios que son cooperativos para la estimulación de los linfocitos B y de la inhibición de la apoptosis, o sea que hay una tendencia a la linfoproliferación. Entonces, todos nuestros pacientes van a tener una manifestación por afuera del hígado también. Y esto solamente lo menciono, la diabetes tipo 2, la insulinoresistencia y las enfermedades cardiovasculares, aquellos pacientes que nos consultan porque tuvieron un 2-IAM, una angina inestable, estudiarlo para ver si le podemos mejorar en forma independiente el pronóstico de su enfermedad cardiovascular cuando le diagnosticamos y le tratamos la hepatitis C. Entonces, como corolario de esta reflexión, empezar a pensar la hepatitis como una enfermedad sistémica que daña el hígado, que es tal vez la secuela mayor, la que lo pone también en riesgo de vida, pero que nos sirva, que nos dé pistas, las manifestaciones extrahepáticas, para empezar a tomar a estos pacientes que vemos todos los días en el consultorio. ¿Por qué? Porque no solo con el tratamiento le mejoramos la sobrevida cuando le frenamos el daño hepático e incluso con los años, con el tiempo, conseguimos mejoría en el daño hepático, sino que también le mejoramos la sobrevida en relación a las manifestaciones extrahepáticas. Entonces, la crioglobulinemia mixta mejora la expresión clínica cuando alcanzan respuesta virológica sostenida asociada a los antivirales de acción directa. Y esto es muy importante, los pacientes que han tenido un linfoma en el pasado y que ahora están libres de enfermedad, el diagnosticarles la hepatitis y tratarles la hepatitis es un predictor independiente de sobrevida libre de linfoma. Entonces, empecemos a buscar a aquellos pacientes que tenemos por ahí, tal vez nos encontramos con alguna sorpresa. Y la glomerulonefritis membranoproliferativa asociada a crioglobulinemias, que tiene un tratamiento complejo,
En realidad, la sobrevida está, sobre todo hoy, determinada por el tratamiento de sostén, por la plasmaféresis, por la respuesta al rituximab. La respuesta virológica sostenida, el tratamiento del virus, parecería hoy no tener demostrado que mejore la sobrevida. Bueno, ahora vamos a pasar a otra etapa. Pensamos que nuestros pacientes ya nos están dando pistas, los tenemos diagnosticados, sabemos que nuestro paciente tiene hepatitis C y dentro de las hepatitis C, últimamente, en los últimos años, hubo un cambio paradigmático, que muchos de ustedes son expertos y algunos por ahí van a aprovechar esta charla para empezar a pensar. Hasta el 2013, 2014, si los pacientes no participaban de un ensayo clínico, los tratamientos que teníamos disponibles en la Argentina era el interferón pegilado con ribavirina. Los genotipos 1 tenían una muy mala respuesta, entre el 40 y el 50%, menos si había coinfección con HIV. Genotipo 2, genotipo 3, los tomábamos como genotipos inocentes, los tratábamos con menos dosis, menos tiempo, eran relativamente buenos respondedores y ahora el paradigma cambia, tenemos antivirales de acción directa, se pudo cultivar el virus en líneas celulares, se lo conoció profundamente y se sabe dónde están los puntos de acción de estos antivirales. Y entonces los que nosotros conocíamos como poblaciones especiales antes se van desdibujando porque estos antivirales nos homogeneizan la población porque son tan altamente potentes que ya parecería que no hay diferencia en la respuesta entre el HIV y el no HIV. Decimos que el único detalle en el paciente HIV es que tenemos que mirar las interacciones. En el paciente renal crónico vamos a ver que era un riesgo tratarlo con interferón, y ahora con estas drogas de acción antiviral directa parecería ser una población que encontró más respuestas. La cirrosis, sobre todo ahora, es una población especial si la cirrosis está descompensada o si el paciente está en lista de trasplante, pero hoy parecería que la cirrosis ya no es un problema de respuesta. La recurrencia post-tratamiento, hoy ya, digamos, no solo estamos pensando en que van a responder y que se van a curar, sino que los tenemos que controlar de que no recurran. Son todas nuevas poblaciones que antes no teníamos en cuenta. Y el genotipo 3, que se interpretó como un genotipo inocente durante años y que hoy está marcando una diferencia con el resto de los genotipos virales en cuanto a la respuesta y en cuanto a su evolución clínica. Entonces llegamos a la conclusión que los pacientes no son todos iguales y que cada uno va a necesitar un análisis específico de su situación y una elección especial de tratamiento. Las guías nos orientan, nos dan opciones, ustedes ven que hay numerosas guías, la guía americana que se escribe junto de la Asociación Americana de Hígado con la Asociación de Infectología, que trabajan juntas, la guía europea, la guía de la Asociación Argentina para Estudio de Enfermedades del Hígado, todas nos aportan y nosotros tenemos que leer y analizar con criterio las guías, porque muchas veces debemos profundizarlas, debemos ir a los ensayos clínicos, debemos ir a los estudios de vida real, porque a veces nos vamos a encontrar con que un régimen alternativo en una guía puede ser la solución, puede ser el óptimo para un paciente. Entonces, las guías nos ayudan, pero debemos desmenuzarlas y profundizarlas. Cuando nosotros encaramos el inicio de tratamiento, tenemos que tener en cuenta todas estas variables. Primero, ¿qué genotipo tiene el paciente? Porque muchos de los antivirales de acción directa se han diseñado para responder para ciertos genotipos. La severidad de la enfermedad hepática, si presenta alguna manifestación extrahepática o alguna comorbilidad, las interacciones medicamentosas y si es o no experimentado a tratamientos previos. Entonces, comenzamos la búsqueda de nuestra droga perfecta. Tenemos que buscar el perfectovir, aquel que nos lleve ese paciente a más de un 95% de respuesta, que el virus C, que per se tiene sustituciones asociadas a resistencia por su alta capacidad replicativa, que esas sustituciones que van a estar presentes, por ejemplo, en el genotipo 1A hasta en el 15% de la población viral, no nos impacte, que el tratamiento pueda sobrepasar las sustituciones asociadas, que sea lo más pangenotípico posible,
que tenga una tolerancia excelente, que sea fácil de controlar. Ustedes van a ver que siempre que agreguemos ribavirina va a ser un paciente que le vamos a tener que estar más encima, que sea fácil de tomar y, lo más importante, que sea accesible, ¿no? Que es una de las mayores dificultades que tenemos. Entonces hoy nos encontramos con 3 grandes familias de tratamiento: los inhibidores de la proteasa, que son los que terminan en Previr, los inhibidores de la NS5A, los ASVIR y los inhibidores de la polimerasa, que son los BUVIRs. Y ahí vemos una gran lista que se van incrementando, van apareciendo cada vez más tratamientos nuevos. Los dejo para que lo vayamos mirando. Y en este cuadro me pareció interesante mostrarles cómo son todos potentes, excepto algunas excepciones, pero son todos de una barrera genética bastante delicada, excepto el sofosbuvir, que es el único que nos permite ser reciclado y reciclado en los esquemas. La barrera genética baja, la traducción sería que el paciente tiene que ser 100% adherente en el tratamiento. Cuando le indicamos el tratamiento tiene que tomar todos los días, respetar el horario, ser lo más prolijo posible. Los tratamientos son cortos, en la gran mayoría de los casos 12 semanas, a veces puede ser menos, a veces puede ser un poco más, pero no son tratamientos de por vida, con lo cual la adherencia es fundamental, porque si no se seleccionan estas sustituciones asociadas a resistencia y los tratamientos fracasan. Entonces, primero tenemos que pensar en que tenemos que elegir un tratamiento potente, porque si elegimos un tratamiento menos potente, lo que vamos es a seleccionar las cuasiespecies resistentes. Entonces tenemos que elegir y tener bien documentado el genotipo actualizado del paciente. Si el paciente tiene un genotipo de la década del 90, que es un genotipo 1, no subtipificado, bueno, repetir. Muchas veces nos encontramos, no muchas veces, algunas veces con infecciones mixtas, que en alguna época fue un genotipo 1 y ahora tiene 1 y 3 o 1 y 4. Son rarezas, pero a veces si uno no tiene la certeza de lo que está tratando, a veces comete errores y elige tratamientos con potencia insuficiente. Si el paciente tiene cirrosis, es un elemento que nos obliga a ponerle potencia al tratamiento. Si la exposición, si hacemos tratamientos más cortos que lo que el paciente necesitaría, el tratamiento puede fallar. Si le ponemos ribavirinas, ¿y cuál es el impacto de las sustituciones? Arrancamos por la cirrosis. Como también nosotros los infectólogos aprendimos de los hepatólogos, el hígado cirrótico es un hígado que tiene muchas dificultades para el acceso a los fármacos. Entonces vamos a tener shunt vasculares que nos hacen que la medicación concentre menos, una respuesta inflamatoria, una respuesta de los natural killer disminuida en el paciente cirrótico, la fibrosis, que nos va a impedir que concentre en biofase el medicamento, y la pobre producción de albúmina, que es una de las proteínas fundamentales que acompaña la circulación sanguínea de los medicamentos. Entonces, por muchas de estas razones, nosotros consideramos que los tratamientos deben ser con una potencia adecuada en el tratamiento de la cirrosis. Y hoy tenemos disponible en la Argentina estos esquemas: el Onvitasvir, Paritaprevir, Ritonavir, Dazabuvir con o sin ribavirina, el Elbasvir, Grasoprevir, Sofo, Velpa, Ledisofo, Daclasofo, y todavía no tenemos disponible el Glecaprevir, Pivirentasvir, que no está comercialmente en este momento. Entonces, ¿cuáles son los estudios que nos apoyan el tratamiento de la cirrosis? Este es un estudio, el estudio Sirius, es uno de los primeros que se hizo solito para tratar pacientes cirróticos, con ledipasvir, sofosbuvir, más ribavirina durante 12 semanas, o solo ledipasvir, sofosbuvir, sin ribavirina durante 24 semanas. Y este estudio nos demostró con pacientes realmente con grado de descompensación, ¿no? Con un rango de MEL interesante, con varices un alto porcentaje, 20-30% de pacientes con varices, con menos de 100.000 plaquetas, con bajo nivel de albúmina, con predictores de descompensación, pero que esta combinación demostró ser altamente efectiva.
Esta otra combinación, que es el lombitasvir, varitaprevir, ritonavir, dazabuvir con ribavirina en el genotipo 1, nos muestra que la respuesta fue también muy buena para el genotipo 1A y excelente para el genotipo 1B. De esto después se va a desprender que para el genotipo 1B no iba a ser necesaria la ribavirina. Y luego tenemos los pacientes, que este es otro estudio que muestra el seguimiento de los pacientes cirróticos, que es un programa global de todos los estudios que han involucrado esta otra combinación, que es la elbasvir-grasoprevir, en todos estos estudios, Seaworthy, Sea-Surfer, Sea-Edge, Sea-Salvage, que nos muestra que los pacientes con cirrosis, eran todos los pacientes con cirrosis de todos estos estudios, que tienen una respuesta del 98%, en donde incluso aquellos que fueron previamente tratados, los que recibieron interferón ribavirina con recaída, los que recibieron sin respuesta a interferón ribavirina, y aquellos que además habían recibido interferón ribavirina e inhibidores de proteasa de primera generación. Es decir, que hoy, con los tratamientos disponibles, decimos que la cirrosis ya no es un problema. El paciente con cirrosis compensada es un paciente que dejaría de ser población especial. La enfermedad renal. Bueno, la enfermedad renal requiere consideración. Estos son todos los escenarios posibles. Vemos que es importante el tratamiento del paciente que va a recibir trasplante hepático, porque esto le permite una mayor sobrevida del trasplante y del paciente, si se cura de la hepatitis C. Todas las guías nos instan a dar prioridad a todos los pacientes que tengan alguna manifestación renal. Y la seguridad que tenemos es que la gran mayoría de los tratamientos funcionan con un clearance de más de 30, pero también la experiencia nos dice que un paciente que tiene un clearance deteriorado de 35, de 45, puede empeorar en el transcurso del tratamiento. Entonces, preferimos usar un margen importante en cuanto al clearance y elegir drogas que se puedan usar libremente en la falla renal. Una de las combinaciones es la que nos ofrece este estudio, el RUBY-1, que es nuevamente el lombitasvir, varitaprevir, pero con un pobre peso estadístico porque son solo 20 pacientes, y nos mostró que, como para el genotipo 1 siempre hubo que agregarle ribavirina, es una combinación que hoy está lejos de ser ideal. Ustedes ven que 9 de los 13 pacientes que recibieron ribavirina lo tuvieron que discontinuar. Entonces hoy lo que tenemos disponible para el tratamiento del paciente con hepatitis y enfermedad renal crónica es esta combinación, elbasvir-grasoprevir, con absoluta seguridad. Y acá lo que vemos es en este estudio, en el Sea-Surfer, que tenemos pacientes con estadios de enfermedad renal avanzados, 4 o 5, es decir, tienen menos de 15 mililitros de clearance, y algunos de ellos están en diálisis, y la respuesta fue muy alta, cercana a lo que buscamos, cercana al 95% y en algunos casos superada, sin eventos adversos prácticamente. Ningún paciente tuvo que suspender por evento adverso. Entonces, tenemos una contracara interesante y una respuesta interesante para darle a nuestros pacientes renales, que hoy entonces parecerían ya no ser una población de riesgo, una población especial. Y ahora entramos por último en los pacientes VIH. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes con hepatitis C y que tienen HIV, alguno de los dos virus predomina, entre los dos están tratando de con qué parte se quedan de nuestro paciente. Los virus comparten la vía de transmisión por distinta eficacia. La transmisión de la hepatitis C es mucho más frecuente a través de la vía percutánea que el HIV, y el HIV se transmite más por la vía sexual. ¿Y qué es lo que hace? El HIV es un booster para la hepatitis C, acelera todo lo que la hepatitis C genera. El virus del HIV genera traslocación bacteriana, y esta traslocación bacteriana nos va a estimular la fibrosis, nos va a estimular la apoptosis hepatocitaria, y además va a actuar directamente sobre la replicación del virus C.
Si hay algún infectólogo o algún médico clínico en la sala que recuerde estos correceptores, el CSR5 y el CX4, que están en la superficie del linfocito CD4, también están en la superficie del hepatocito y de las células estrelladas. Es decir, que el virus del HIV actúa directamente sobre estas células, generando esta respuesta que es dañina y potenciadora del virus C. Esto es lo mismo que les estaba comentando. La traslocación bacteriana, la respuesta inmune linfoproliferativa disminuida. Estos pacientes, los coinfectados, tienen el doble de riesgo de hacer linfomas. Y el estrés oxidativo con insulinoresistencia y esteatosis. Entonces, a los pacientes hay que tratarlos para el HIV y para la hepatitis C, eligiendo drogas de bajo nivel de hepatotoxicidad. Mantener el nivel elevado de linfocitos CD4 reduce la mortalidad. Y tratarlos solo para el HIV no resuelve las cosas. Es decir, el pronóstico del paciente infectado por C, por más que le pongamos el tratamiento del HIV, sigue siendo un paciente con mal pronóstico. Entonces, lo que debemos es tratar la hepatitis. Estos son los estudios, ustedes ven que los nombres son muy parecidos porque son series de estudios. El ALAI-1, que es el que nos habla de daclatasvir, sofosbuvir en el tratamiento de la hepatitis, se realiza el ALAI-2 para el tratamiento de la coinfección. El ION-4, que utiliza el edipasvir, sofosbuvir en pacientes coinfectados. El turquoise, que es el mismo esquema, el 3D para la coinfección. El CH, que usa grasoprevir, elbasvir en la coinfección. Se seleccionaron pacientes coinfectados y se vio cómo respondían. Y la respuesta es alta, por lo cual decimos que lo único que a lo que tenemos que prestar atención es a las interacciones. El esquema elbasvir grasoprevir, por ejemplo, que es uno de los que vamos a ver en la recomendación, alcanzó para todos los genotipos 1A, 1B y genotipo 4, que es para lo que fue diseñado, cerca de 95 y más de respuesta en la coinfección. Y acá vemos que en pacientes coinfectados con y sin cirrosis, es decir, que en la coinfección, con este esquema la cirrosis parece tampoco haber tenido un impacto negativo. Este es otro programa, el programa Astral, en donde se analizan los estudios del sofosbuvir, velpatasvir, y también mostró en el Astral 5 una alta respuesta virológica en la coinfección. Y esto es interesante, acá comparamos todos los eventos adversos, los efectos adversos de la medicación, y realmente en la coinfección, puntualmente, son drogas absolutamente inocentes, que si ustedes ven los efectos adversos de fatigabilidad o de cefalea, alguna intolerancia digestiva, son realmente despreciables comparado con lo que estos pacientes tenían que soportar recibiendo interferón. Estas son nuestras guías, las guías de la Sociedad Argentina, en donde nos muestra que para genotipo 1 tenemos disponible el elbasvir grasoprevir, el edipasvir, sofosbuvir, el sofosbuvir velpatasvir, el sofodacla, que ahora vamos a ver que las guías europeas, por ejemplo, muchos de estos medicamentos ya los han retirado de las guías. Y por eso les digo que nosotros tenemos que analizarlas en profundidad y ver por qué los retiran. No es porque no se pueden usar, sino porque ellos buscan un determinado nivel de excelencia y nosotros buscamos el resultado. Es decir, hoy podemos tratar tranquilamente un paciente con sofodacla, aunque haya salido de las guías americanas o europeas. Pero siempre que podemos elegir, tratamos de elegir medicamentos que no usen ribavirina. Y con ciertas drogas, como por ejemplo el elbasvir grasoprevir o el edipasvir sofosbuvir, podemos tratar cirróticos sin ribavirina con 12 semanas. Estas son las guías europeas, como les cuento, en donde vamos a ver que ellos le dan una mayor preponderancia a estos fármacos que están todavía por llegar, que acortan la duración de los tratamientos y, por ejemplo, en algunos casos como este, en donde nos ponen que el edipasvir, sofosbuvir,
en un genotipo 1A con tratamiento previo no se recomienda usar. Y en realidad es porque va con ribavirina. Bueno, y para terminar, 2 palabras de la vida real. Este es el estudio de veteranos de los Estados Unidos, un estudio que nos muestra a los pacientes como son, a la gente como es. Miren la población. Pacientes con carga viral de más de 800.000 copias, 50% diabéticos, casi 60% de gente con depresión, más de 30% renales, más de 30% cirróticos, un 3% de HIV, cosa que para la población general es alto, experimentados ya a drogas de última generación, es decir, la gente que nos podemos encontrar hoy. Recibieron tratamiento con el Vasbir-Grazoprevir, la mayoría durante 12 semanas sin ribavirina. ¿Y qué nos encontramos? No diferencia entre los grupos raciales, no diferencia entre la respuesta a los genotipos, genotipo 1A, genotipo 1B, genotipo 4, todos altísima respuesta, con más y menos de 800.000 copias. Bueno, ahí se me superpuso. Experiencia previa a tratamientos. Aquellos pacientes, este fue el puntapié para empezar a investigar al sofosbuvir, al Grazoprevir, el Vasbir, como un potencial esquema de rescate asociado a sofo, porque vieron que casi el 90% de los pacientes que habían recibido el 3D o el Ledisofo y habían fallado, tenían una buena respuesta con el Vasbir-Grazoprevir, no la ideal, y sumando sofosbuvir estos pacientes se pueden rescatar. Y después vemos uso de alcohol, sin uso de alcohol, uso de drogas, sin uso de drogas, pacientes con cirrosis, sin HIV, con enfermedad renal de distintos grados. Es decir, en la vida real la respuesta es excelente. Entonces terminamos con unas reflexiones. La hepatitis C hoy es un impacto porque tenemos solamente diagnosticado al 25% de los pacientes, porque tiene una evolución lenta, porque evoluciona en décadas y eso nos obliga a que pase prácticamente inadvertida porque es indolente. Hay que salir a buscar a los pacientes y hay que poder retenerlos en el sistema de salud. Y esto es porque nosotros les tenemos que tratar de ofrecer y acceder al tratamiento. Si estos pacientes los diagnosticamos y no podemos retenerlos porque nos basamos solamente en que no tienen daño hepático y que no hay tratamiento para ellos, se nos van a perder de seguimiento. Tenemos que buscarlos, encontrarles manifestaciones extrahepáticas que nos permitan justificar la indicación de los tratamientos, aunque hoy todas las guías del mundo y la Argentina también ofrece el tratamiento universal, pero sabemos que la vida de todos los días a veces no es tan sencilla. Y los pacientes, una vez curados, los que tienen daño hepático avanzado, no nos tenemos que olvidar que son pacientes con enfermedad hepática que deben ser seguidos muy de cerca. Hoy nos encontramos en la punta del iceberg, tenemos un montón de pacientes que no sabemos y que ellos tampoco saben que lo tienen. Tenemos esta cascada de pacientes curados que realmente es baja y nuestro desafío es poder llegar a esto. Así que espero que haber aportado un granito de arena para que nos vayamos pensando en la hepatitis C cuando volvamos a ver a nuestros pacientes.